Merhaba, hoy creo que vamos a hablar de un tema que os interesa a muchos de vosotros. ¿Cómo vestían de verdad los sultanes y sus familiares? ¿De verdad existía esa riqueza que imaginamos en Occidente? Pues hoy vamos a ver cómo eran esos atuendos, los de los sultanes y los de sus familiares, tanto de hombres como de mujeres, y su evolución a lo largo del Imperio Otomano. ¿No os apetece quedaros? Lo primero que tenemos que saber es que la ropa que se utilizaba en el Imperio Otomano tiene su origen en Asia Central. Cuando los turcos llegaron a Anatolia, trajeron sus costumbres, su cultura y, por supuesto, también sus prendas de vestir. Y luego esto se mezcló con las costumbres locales que encontraron al llegar a Anatolia y también con la tradición de los países islámicos. Esto que os acabo de decir se materializa en dos prendas concretas que fueron las principales de los atuendos en la época otomana y que, por supuesto, pues los sultanes también se las vestían. Estoy hablando de los pantalones shalvar y de los kaftanes, pero no adelantemos acontecimientos, todo esto a su debido tiempo. Gracias a la gran variedad de prendas que existe en el Palacio de Topkapı en Estambul, que hay más de 1500 prendas que pertenecieron a sultanes y a sus familiares a lo largo del Imperio Otomano, hoy en día pues podemos conocer un poco mejor cómo era esa moda y las formas de vestir en la época. Y es que desde finales del siglo XV existía la costumbre de que cuando un sultán moría se guardaba toda su ropa con etiquetas con su nombre. Hoy en día muchas de esas etiquetas se han perdido o se han traspapelado o están mal conservadas, pero otras muchas se conservan. Y esto significa no solo que podemos saber qué ropa se ponía un sultán específico, sino que es la mayor fuente de información textil hasta la fecha. No es la única, eso sí, porque también disponemos, por ejemplo, de retratos que se hicieron a los sultanes en donde les vemos posando y vistiendo con ropa clásica y formal, y de ello sacamos pues que les gustaba usar muchas capas y prendas largas. En cuanto a los materiales, los sultanes daban muchísima importancia a su ropa. Por supuesto tenía que estar bien cosida y ser de muy buena calidad. Se confeccionaban en los talleres especiales del palacio por los diseñadores de la corte, y una vez que estaba terminada la prenda pues se enviaba al inspector de calidad. Por supuesto, la ropa que vestía el sultán y sus familiares no tenía nada que ver con lo que vestía el resto de la población, ni en forma, ni en materiales, ni en nada. Así que si queréis saber cómo vestía el resto de los mortales en época otomana, me lo podéis dejar en los comentarios, porque si me veo con fuerzas, si encuentro suficiente información, haré un vídeo al respecto, pero que sepáis que es un tema bastante complejo, muy complicado de resumir. Si alguien me está viendo y tiene información que me pueda prestar y ayudar para hacerlo, pues se agradece, puede contactar conmigo a través de Instagram. Gracias. Bueno, para confeccionar las prendas de la familia otomana, digámoslo así, se utilizaba una gran variedad de materiales. Satén, gasas, lanas, terciopelo, que generalmente era rojo, pero también podía ser verde oscuro y a veces incluso negro. Moher, cachemira y, por supuesto, algodón. Pero el material estrella era la seda, que por cierto había de muchos tipos. Había una más fina y lisa, que era del atlas, y luego había una más gruesa, que era para los atuendos de gala, que era de kemha. Y bueno, ya no os digo, para el siglo XVI apareció la más lujosa de todas, la seda seraser, que se tejía con hilos de oro y plata. A veces se encargaban las sedas a Italia y otras veces llegaban en forma de obsequios desde Irán, desde China, desde la India. Los motivos preferidos de los sultanes para decorar sus atuendos eran chintamani, significa joya auspiciosa, y era un diseño inspirado en la imaginería budista. Como veis aquí en la imagen está representado con 3 bolas y una línea ondulada. Luego también les gustaban mucho los motivos florales, y bueno, los motivos naturales en general, y también los motivos celestes, como por ejemplo la luna, las estrellas, el sol, las nubes. Bueno, en realidad había muchos más, yo solamente os he dicho algunos, los más importantes. Vamos con las prendas de los sultanes. El kaftán, que ya os he mencionado antes, por cierto, es la prenda principal de la corte otomana. Por cierto, nuestra palabra kaftán viene del turco kaftán, pero originariamente es una palabra persa. Es como generalmente se llama esa túnica larga que podía llegar hasta las rodillas o hasta los tobillos y que generalmente se ponía el sultán y también los oficiales de la corte.
Muy a menudo los kaftanes se hacían de seda roja, verde o azul. Lo que hacían era llevar una camisa por dentro, luego un kaftán interior de manga larga y luego otro más por encima de manga corta. Por cierto, lo que hemos estado viendo en pantalla son ejemplos de kaftanes que hoy en día podemos encontrar en el Palacio de Topkapı. La segunda pieza estrella del atuendo de los sultanes, que también he mencionado antes, son los pantalones shalvar. Vais a saber de qué pantalones os hablo nada más verlos, son esos pantalones que son anchos por arriba. Bueno, en realidad estos pantalones podían tener muchas formas, podían ser anchos o estrechos, podían ser largos o más cortos, incluso podían ir ajustados a los tobillos con botones. Y en la primera mitad del siglo XIX el shalvar se occidentalizó y se llegó a abrochar como se abrochaban los pantalones occidentales, aunque siguieron manteniendo esa anchura arriba. Por cierto, existía otra forma de pantalón que se llamaba chaksher, con piernas con pantuflas de cuero suave cosidas a los pies. Los pantalones generalmente se sujetaban a la cintura con cinturones bordados y ya en el exterior, para cubrirse, solían usar el ferayé, que lo podían usar tanto hombres como mujeres. Era un tipo de túnica abierta al frente con mangas anchas y que podía llegar hasta el suelo. La kapaniche era una túnica exterior también forrada de piel que se ponía sobre el kaftán. Tenía manga larga y botones de joyas preciosas. No quiero que os quedéis con la idea de que solamente existían estas prendas, evidentemente os he dicho las más importantes, las principales, pero había muchas más, ya sabéis que es un vídeo y tengo que resumir. Pero si os interesa el tema, os voy a dejar en la cajita de información un enlace a una página web donde tiene una gran base de datos de vestimentas otomanas para que les echéis un vistazo. Y pasamos a los tocados, y el mundo tocado es tan amplio, tan complejo, que me temo que también solamente os voy a poder dar unas pequeñas pinceladas. El bork era un tocado utilizado por los turcos desde tiempos muy antiguos e instituido en tiempos de Murad I. El uskuf era solamente utilizado por el sultán y los jenízaros, estaba decorado y durante todo el Imperio Otomano se siguió utilizando en batalla. A veces los sultanes se lo ponían con un turbante alrededor cuando participaban en las sesiones, en las reuniones del Consejo de Estado. El Khorasané era un sombrero cónico de lana que con el tiempo evolucionó a este otro. El mujevesa, que durante el reinado del sultán Mehmed II tomó forma cilíndrica y alrededor de él se envolvió una fina muselina. Y más largo que este es el Selimi, que lo llevaba el sultán Selim I y que lleva su nombre. El Yusufí fue invento del sultán Solimán el Magnífico y los sultanes lo usaban cuando estaban sentados en el trono. Ya os he mencionado más o menos cómo vestían los hombres, ahora me toca hablaros de cómo vestían las mujeres de la familia del sultán. Y tenemos un problema. Y es que al contrario de lo que pasaba con los sultanes, que ya os he dicho que cuando morían se les guardaba la ropa con etiquetas con su nombre, pues esto no pasaba con las mujeres, y en el Palacio de Topkapı, en la colección de ropa, hay muy pocas prendas femeninas. ¿Quiere decir esto que no sabemos cómo vestían las mujeres? Pues no, tampoco es eso, no os asustéis. En realidad tenemos las miniaturas que ilustraban los manuscritos, también tenemos fuentes escritas de legislación, tenemos diarios de viajes que están ilustrados y grabados, es decir, material hay, pero no es lo mismo como tener la misma prenda de ropa. Las mujeres también vestían los pantalones holgados shalvar, una camisa de seda de manga larga que podía llegar hasta las caderas o hasta los tobillos, un kaftán interior con escote en V y mangas largas. A menudo también se pondrían un cinturón que estaría elaborado. Las hebillas de los cinturones eran todo un mundo. Podían tener dos círculos, podían llevar una hoja, vamos, siempre estaban elaboradas y daban un toque de elegancia a las damas de la corte. Sobre todo esto, otra capa más. Ya os he dicho que los turcos son muy aficionados a las capas, pero tanto en la época otomana como también con los trajes tradicionales. Hago un inciso, tengo un vídeo sobre los trajes tradicionales regionales por toda Turquía, así que si os interesa también verlo, pues está apareciendo por aquí en pantalla. Lo que os decía, en esos trajes tradicionales y regionales también es habitual que se pongan muchas capas, pues las mujeres de la corte encima de todo esto llevarían también otro kaftán más de manga, esta vez corta, y el ferayé.
Y me diréis, pues tampoco hay tanta diferencia entre las prendas que llevaban los hombres y las que llevaban las mujeres. Bueno, pues en realidad no. Sí que es verdad que las prendas de las mujeres eran más ajustadas y que a menudo la moda femenina se había visto más afectada o más influenciada por la moda que venía desde Egipto hasta la Meca. Por ejemplo, el uso del velo peché estaba muy extendido entre las mujeres turcas, sobre todo lo podemos ver en miniaturas a partir del siglo XVI. Las mujeres también se ponían diademas y de hecho era una costumbre que habían traído de Asia Central. Hay que tener en cuenta una cosa, los adornos que utilizaban las mujeres en la cabeza a menudo mostraban su posición social. Por lo tanto, los adornos que llevaban las mujeres de la familia del sultán, de la corte otomana, tanto en diademas como en tocados, pues llevaban joyas bastante grandes. El kashbastı es una especie de diadema que rodea la cabeza y termina en una joya, en una piedra que cae en la frente. Las mujeres de la familia del sultán se ponían el kashbastı de manera habitual a diario para demostrar su rango. Y sí que tenemos ejemplos de estas joyas, los más bonitos son los que pertenecieron a Hürrem Sultán y a Safiye Sultán, que los estamos viendo aquí en pantalla. Por cierto, la popularidad de esta diadema decayó en el siglo XVII porque fue sustituida por tocados altos. También tenemos el serpush o el terbush, que empezó a utilizarse en el siglo XVI y que consistía en un fez de no más de 10 centímetros de alto que llevaba una fina tela enrollada alrededor y que caía por los hombros. A veces podía ir sujetada debajo de la barbilla y otras veces incluso les cubría toda la cara. Como curiosidad os contaré que sabemos que durante el siglo XVIII se celebró un juicio sobre este tema, sobre el velo que llevaban las mujeres, porque al parecer era demasiado transparente y se les veía el rostro. Así que se les avisó de que tenían que cambiar eso, de que el velo no podía ser tan transparente, y a veces hicieron caso y a veces no. A partir del siglo XVII el Imperio Otomano tuvo gran influencia de Occidente y dentro de la moda, sobre todo en la moda femenina, la moda de las mujeres turcas, que empezaron a salir más y a participar más en los ámbitos públicos. Algunas prendas se transformaron, como el ferayé, y también se empezaron a utilizar colores mucho más brillantes y mucho más llamativos, como por ejemplo el lila, el azul, el verde. Los tocados también cambiaron, se hicieron más altos y más vistosos. Y también, por supuesto, empezaron a usar sombrillas de seda. Pero sobre todo sería durante el reinado de Mahmud II, durante el siglo XIX, que esa occidentalización marcó definitivamente la vestimenta. Y el resultado quedó así, la mitad de las prendas eran occidentales y la otra mitad orientales. Como veis aquí en el ejemplo, los sultanes empezaron a retratarse vistiendo como comandantes occidentales. Vestían de azul oscuro, llevaban pantalones con bandas a los lados, llevaban chaquetas bordadas con hilo de oro. Se quitaron los turbantes y empezaron a utilizar el fez, que diréis vosotros, pues bueno, pues cambiaron de sombrero. No, el fez fue toda una revolución y de hecho fue tan importante que yo le he dedicado un vídeo entero al fez por todo lo que supuso socialmente. Bueno, ojalá que os haya parecido suficientemente interesante todo este tema para que vosotros continuéis investigando por vuestra cuenta. Vuelvo a recalcar que es un tema muy amplio, muy complejo, muy cambiante a lo largo de todas las épocas, que no se puede hablar de algo concreto, de una forma de vestir concreta, ni de unas prendas concretas, pero yo he intentado resumirlo y mostraros lo más importante o lo más destacado a mi entender, claro. Yo me despido ya hasta el siguiente vídeo, no sin antes recomendaros algunos vídeos más por si os interesa seguir aprendiendo más cosas sobre Turquía y no los habéis visto, que están apareciendo aquí en pantalla. Y también os recuerdo que si queréis contactar conmigo, pues me podéis escribir por Instagram, que es donde estoy más activa, y intentaré contestaros a todos. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Görüşürüz.